Sabemos que Iberoamérica es uno de los escenarios clave de la rivalidad entre las grandes potencias ahora mismo. Sabemos que China ha avanzado de forma silenciosa pero constante durante mucho tiempo, que ha invertido en infraestructuras, que ha tejido alianzas duraderas, ha asegurado materias primas. Pero también sabemos que especialmente de forma reciente Estados Unidos intenta frenar e incluso revertir esa influencia en lo que considera su espacio natural de seguridad. Por eso, durante los próximos minutos vamos a analizar qué lógica hay detrás de ello, margen de los países de la región, también capacidad de actuación de China en ese entorno y qué puede suceder en ese choque estratégico. Lo hablamos con Juan Andrés Gascón Maldonado, que es analista internacional, investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Asociación Hispánica de Estudios sobre China y cofundador del Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales. Juan Andrés, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Lo primero, casi, antes de ir a lo más reciente, que sería ese intento de Estados Unidos de expulsar a China de la zona, sería cómo nos explicamos que China, tan lejos, entre comillas, haya logrado consolidar una presencia tan profunda en Iberoamérica en poco tiempo, relativamente hablando, en apenas 2 décadas, cuando sabemos que Estados Unidos ha estado muchísimo tiempo ahí trabajándose, por las buenas o por las malas, la zona. Sí, bueno, aquí, nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que hay que plantear es que China es un país cuya estrategia estatal se basa en un pragmatismo constante, es decir, más allá de las reformas internas que puedan asumir, mantienen ese enfoque pragmático y también mantienen una práctica muy interesante de sin prisa pero sin pausa. Es decir, a partir de su apertura, sobre todo ya más consolidada políticamente en los años 90, China empieza a desplegarse en varios países de América Latina, de Iberoamérica o el Caribe, y esto hace que muchos países vean en China no solo una alternativa a Estados Unidos, sino también un mercado muy atractivo para las exportaciones, sobre todo de materias primas. A partir de ahí, China ya ha desplegado, por ejemplo, con su primer libro blanco, su primera modificación de la estrategia Iberoamérica con el libro blanco de 2016, luego actualizado 2019, y ahora el último más reciente que han sacado en estos años. China ya plantea un cambio desde lo inversor, desde lo comercial, hacia ya la influencia cultural y el intercambio, ¿no? Todo este eslogan de el encuentro civilizatorio, algo que ha puesto muy nervioso a Estados Unidos, no tanto por la dimensión material que ya venían de alguna manera vigilando, sino por esa idea de construir un orden internacional alternativo, que bueno, veremos todavía falta, ¿no?, para ver esos enganches, pero que Estados Unidos ahora ha reaccionado obviamente con mucha más fuerza. El escenario actual tiene paralelismos con escenarios pasados, con la famosa doctrina Monroe, que se nos llena la boca ahora de recordarla, incluso con las disputas de esferas de influencia de la Guerra Fría, pero también es distinto a su vez, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, cuando uno lo analiza desde la óptica de esos países de Iberoamérica, pueden entender que el contexto es algo distinto, aunque tenga referentes. Sí, ahí depende de quién le pregunte. Es decir, hay una teoría que se ha popularizado muchísimo sobre esta idea de zonas de influencia. Primero hay que recordar, número uno, es una teoría o es un planteamiento que viene de hecho de Estados Unidos, no del resto del mundo. Dos, es un planteamiento que hasta cierto punto se reproduce en América Latina o en Iberoamérica porque los países asumen y reproducen la forma de pensamiento de Estados Unidos. Para bien o para mal. Ahora, frente a esa teoría podríamos plantear otra cuestión, que es la idea de un desorden global, o la idea de una transformación en la cual Estados Unidos, frente a un declive que yo también pongo en duda hasta qué punto sigue siendo un declive tan agudo como se le suele acusar, pero en esa alternativa lo que plantea es, uno, sí, hay zonas de influencia, pero China no le está siguiendo el juego realmente a Estados Unidos. China no, sí ha incrementado su gasto militar y eso es evidente, pero no se ha puesto a crear bases en otros países, no habla de crear mecanismos de seguridad o presencia militar en América Latina. De hecho, esa es una de las constantes de por qué no lo hace, ¿no? Y además, aparte de todo ello, China realmente no tiene en su esfera de influencia más cercana, el Indo-Pacífico, Asia Oriental, etcétera, no tiene tampoco una política ofensiva, no tiene tampoco, por así decirlo, un realismo reaccionario en donde intente, digamos, de alguna manera intervenir en otros países. Entonces, ¿hasta qué punto realmente China se come o se compra ese cuento de las zonas de influencia? Lo que vemos realmente es, en todo caso, una crisis existencial de la agenda de Estado de Estados Unidos, que por un lado tiene sentido, es decir, ellos tienen que salvaguardar sus intereses, pero por otro lado sí que reproduce esa lógica de Guerra Fría, pero la reproduce porque todos creemos que lo hace, no porque el resto de los actores como China respondan así. Da la sensación un poco de que esa presión de Estados Unidos a ese entorno es un reconocimiento implícito de que ha perdido protagonismo y centralidad en Iberoamérica. Y entonces lo siguiente que yo me pregunto es, ¿qué margen real
tiene Washington más allá de la diplomacia de cañoneras para frenar esa influencia de China sin llegar a una fricción más compleja? Bueno, lo primero hay que ver en dónde y de qué forma, ¿no? Como bien señalabas, esa recuperación de la doctrina Monroe, ahora Donroe, ¿no? Como la quieren llamar, esta idea del garrote, de quién es el tipo más grande, ¿no? En la región, creo que tiene algunos desafíos, en primer lugar, porque fijémonos que la respuesta en Venezuela responde a muchísimas variables, pero que realmente no afecta a China. China sí es uno de los mayores socios de Venezuela, en torno a más del 80% del petróleo venezolano va hacia China, ya sea por concepto de deuda o por concepto de exportación, de intercambio comercial. Sin embargo, China no depende de Venezuela a nivel de exportaciones o importaciones en materia energética. Depende en todo caso de Rusia, de Irán, de Irak, de Arabia Saudí, de otros espacios. Entonces, China en este sentido sí, bueno, digamos que de alguna manera pierde, pero por otro lado tampoco es que tenga en Venezuela un socio que le compense del todo, ¿no? Es un amigo, como dicen ellos siempre intentan hacer amistades o, como ellos dicen, asociaciones estratégicas, pero es una asociación incómoda porque es muy problemática. Y por otro lado, realmente Estados Unidos sí puede ser muy injerencista, todo lo que le queramos criticar, pero tampoco plantea una alternativa a nivel de inversiones, a nivel de comercio, a nivel de desarrollo tecnológico, de transferencia de conocimiento. Con esto no digo que China lo haga perfectamente, pero por lo menos lo vende mejor. Da la sensación de que es un poco el perro del hortelano. Efectivamente. Ni come ni deja comer, ¿no? Exacto. Lo que no quiere es tener esa presencia china tan cerca, pero no quiere hacer nada. Pero claro, ¿qué riesgos, si es que en tu opinión hay algún riesgo, asumen esos países iberoamericanos cuando profundizan la relación con China? No te hablo ya de riesgos geopolíticos, sino dependencias, por ejemplo, en sectores clave, infraestructuras, la apuesta de China por macropuertos que le vienen bien, o por la energía, o los minerales críticos que también son relevantes y que tenemos países mineros como Chile. Bueno, ¿cuáles riesgos hay? Sí, a ver, aquí depende de también nuevamente a quién le preguntes, y aquí yo particularmente planteo a nivel teórico una forma de verlo a través de si eres más sino optimista o sino escéptico. Sino pesimista sería directamente Estados Unidos, es decir, la presencia de China en Iberoamérica es negativa. ¿Por qué? Porque va en contra de mis intereses. Si eres sino optimista, verías o intentarías interpretar que China lo que hace es ofrecer, una alternativa comercial, un socio con el suficiente capital como para invertir en desarrollo, y tres, un tanto de responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos o iberoamericanos que pasa a China, porque China es la que pone más condiciones, y eso puede ser positivo. Ahora, un sino escéptico que te diría, y yo me intento inclinar usualmente por esa posición, es, uno, China agarra o toma lo que le dejes tomar. Entonces, si tienes países con una falta de agenda política, una falta de agenda de Estado, no tienen clara cuáles son sus formas de legislar, de aprovechar los recursos, bueno, China llega, saca lo que tiene que sacar, que no es nada malo, está a favor de sus intereses, y se va. Entonces, ¿dónde está el riesgo? El riesgo está no tanto en lo que quiera hacer China, porque usualmente intentan muchas veces no solo ser pragmáticos, sino mantener una cordialidad ante todo, pero más allá de lo que haga China o cómo reaccione Estados Unidos es cómo deciden marcar la agenda los propios países iberoamericanos. Es decir, te lo pongo con dos ejemplos antes de terminar. Brasil y Argentina. Brasil y Argentina tienen a Europa, por ejemplo, como uno de sus mayores inversores, a Estados Unidos como uno de sus mayores socios. Ahora, con China, que viene creciendo, sobre todo si contamos los fondos que no vienen directamente de China, sino que se triangulan desde el Caribe, China viene creciendo ahí. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a un Brasil de una Argentina? Por un lado, la estabilidad política interna, dos, la construcción de una agenda estatal, y tres, cómo combatir la primarización o la reprimarización, es decir, volver a ser solo exportadores de materias primas con una estrategia nacional coherente. Es decir, que China venga y extraiga recursos, sí, pero que la cadena de valor no se quede en Pekín, se quede acá. Entonces, el problema no es tanto lo que hagan de fuera, sino la forma en cómo no se aprovecha por una agenda muy cortoplacista lo que se puede obtener con el capital chino, o en todo caso, ahí habría que ver, el caso de Argentina es muy curioso, con el capital estadounidense, ahora que están reaccionando. Tremendo. Oye, ¿la trampa de la deuda es un mito, es una realidad? Depende, si vamos a un caso como Venezuela es completamente una realidad, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién pide prestado, China o Venezuela? Pide prestado Venezuela. Incluso China lleva tiempo echando para atrás toda esa cartera de financiación con Venezuela e intentando, digamos, solventarlo con acuerdos estratégicos a nivel diplomático, cultural, educativo, lo cual está muy bien, pero claramente hay una salida de responsabilidades. Entonces, en el caso de Venezuela, que está endeudadísima, se dice muchas veces coloquialmente, tenemos que deberles petróleo de aquí a 200 años, Venezuela depende de China en gran parte, y el hecho de que lo cambie por Estados Unidos no lo va a solventar. Ahora bien, países como Argentina o Brasil ya venían con trampas de lo de mucho antes, México, Colombia, Chile, Perú, es decir,
los países ya han afrontado trampas de la deuda. Lo que pasa es que entra nuevamente el factor de responsabilidad con respecto a China. Y hay que entender también otra cosa. China, si bien es ahora el mayor prestamista a nivel internacional, de hecho sus bancos, sus provincias prestan muchísimo más que el Grupo de Banco Mundial, no necesariamente está desplegando más dinero. Lo está manejando mejor o está intentando concentrar los fondos en sectores estratégicos como el litio, de los cuales ya tienen 5 yacimientos en explotación, mientras que Europa solo tiene 1, por poner un ejemplo. Entonces, China se está concentrando. Lo que pasa es que el volumen es tan alto que parece que pusiera mucho, pero no, lo que está es concentrando. Y con este matiz termino. Y no necesariamente todo el dinero que concentra le sale bien. Claro, hay riesgo siempre cuando uno invierte. En tu anterior respuesta has deslizado un nombre, Europa. Y en un contexto como este, en el que se habla de autonomía estratégica, tanto nuestra, estamos en Europa, sí, como iberoamericana, como en esa lucha de Estados Unidos con China, en ese escenario de Iberoamérica, ¿puede Europa ofrecer algo diferencial, algún valor añadido frente a China, frente a Estados Unidos, o tenemos al final un margen de maniobra reducido? Yo creo que esto hay que apreciarlo desde el punto de vista de Europa va a tener el margen de maniobra, no tanto que se pueda permitir, sino que se quiera dar. ¿En qué sentido? El mayor desafío que tiene Europa, y es natural por su situación, pero el mayor desafío que tiene es, uno, la descoordinación política. No van a ser nunca las mismas prioridades para Lituania o Polonia que para Portugal y España, por poner un ejemplo muy drástico. 2, la falta de consenso, es decir, ya no solo hay descoordinación de política, sino que hay falta de consenso en el seno de las instituciones europeas, y a partir de ahí también es esa visión cortoplacista de utilizar todas las crisis o situaciones externas para la agenda interna. En España sabemos mucho de esto, Francia hace bastante lo mismo, Italia también. Entonces yo aquí pondría un ejemplo de potencial. El acuerdo UE-Mercosur, que ha hecho un avance, uno de los grandes avances que ha tenido con el sí político, que no venía dándose desde el 2019, que a su vez no se venía dando desde casi los 90. Entonces, hay mucho potencial ahí. Ahora, evidentemente hay problemas de compatibilidad con el sector agrícola europeo, que es bastante proteccionista, y con la forma en cómo el valor añadido de muchos productos europeos realmente va a llegar al espacio iberoamericano, en este caso Sudamérica. Entonces, hay un potencial enorme, ¿por qué? Porque por un lado sí que hay compatibilidades, lo que pasa es que muchas otras son un desafío. 2, se comparten valores, se comparten muchas iniciativas en materia de clima, sociedad, etcétera, y en gran medida se comparte mucho ámbito cultural, que esto se dice poco también, ¿no? Claro. Ya no solo con España, sino Francia, Italia, Alemania, etcétera. Luego, además de todo el despliegue de cooperación que ya existe en Europa, Agencia de Cooperación Alemana, Agencia de Cooperación para el Desarrollo Española, en Iberoamérica. Ahora, ¿problema cuál es? Por un lado, el volumen, es decir, evidentemente España no va a poder llevar todo el peso de Europa en Iberoamérica. Y 2, el realmente construir alternativas. El problema ahí es que si no las podemos construir ni siquiera en Europa, ¿cómo las vamos a ofrecer al resto? Hay potencial. Lo que pasa es que también muchos países europeos, cuando van a Iberoamérica a otros espacios, juegan muy a solo. Aquí se dicen parte del equipo, allá juegan solo, ¿no? Por ejemplo, uno de los pocos yacimientos en explotación que hay, compartido con China, lo hace Francia, no la Unión Europea, Francia. Entonces, aquí hay unas cuestiones muy curiosas, ¿no? España, por ejemplo, tiene un despliegue bancario enorme en Iberoamérica o de Telefónica, pero se viene echando para atrás en muchos países. China está entrando con mucha fuerza. Aquí la cuestión sería preguntarse, ¿podemos colaborar con China en eso? O, en todo caso, ¿dónde están los espacios en donde podemos generar inversiones suficientes? Caso Brasil, caso Chile, caso Argentina. Entonces, ahí la cuestión es, Europa, sobre todo con Estados Unidos, debería aprovechar la oportunidad de decir, yo no soy como el que ustedes ven como un injerencista. Claro. El problema es que eso no lo está haciendo. Condena, manda manuscritos, hace comunicados, todo eso está muy bien, pero ¿dónde está lo material? Iberoamérica ahora tiene una demanda de liquidez, una demanda de construir consenso y cambio, y eso, sobre todo en agendas tan cortoplacistas, no se puede hacer si no se ve el producto, ¿no? Lo sabemos aquí, lo saben allá. Y ese es el problema, que con China no se puede competir a esa escala. No es que no se pueda, no se está compitiendo a esa escala, porque China invierte a largo plazo. China se queda. China sabe que puede venir un Milei o un kirchnerista o no, pero la agenda sigue. Y entonces ahí es el problema, en donde o tienes a uno que ha reaccionado muy agresivamente o tienes a uno que permanece poco a poco. La cuestión es, si sabemos que eso lo hace Estados Unidos y eso hace China, ¿qué sabemos que es lo que está haciendo Europa? ¿No? Habría que preguntarse eso. ¿Qué sabemos que es lo que está haciendo Europa? Tremendo. Oye, ya para terminar, Sí. te pido un diagnóstico. No una certeza, porque nadie tiene la bola de cristal, pero ¿China resistirá? Claro, casi que con tu última respuesta me lo has respondido, pero
¿Será capaz de Estados Unidos de echar a China de esa zona del mundo que quiere para sí solo, de ese hemisferio occidental que quiere desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, que sea controlado por él? ¿Será capaz de echarla o se mantendrá China contra viento y marea? Sí, esta es la típica tentación, ¿no?, que tenemos todos los analistas de hacer una proyección lo más segura posible. Yo creo que a la luz de la presencia material y especialmente el impulso diplomático, cultural y educativo que tiene China, yo me atrevería a decir que se queda. Es verdad que se va a quedar muy condicionada en los próximos años, pero aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Lo primero, que la agenda estadounidense se mantenga si Donald Trump termina la presidencia o le hacen un impeachment. Y lo último ya es que China, vuelvo y digo, juega a largo plazo, mientras Estados Unidos cada 4 años, cada tanto, cambia de gobierno. Entonces, China ha desplegado lo suficiente como para poder decir, sigo aquí. Muy concreto ha sido, mucho más de lo que me esperaba. Juan Andrés Gascón Maldonado, analista internacional, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido un placer una vez más hablar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, hasta la próxima. Gracias.